Por este nuevo año 2015 que recién ha comenzado, Señor, del que hoy es el primer domingo, donde vamos a tomar la Santa Cena, Padre bendito. Que seas tú, Dios mío, obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Dios mío, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, para que nosotros, Dios mío, pongamos orden, concierto, armonía, obediencia, pureza, santidad, consagración, para servirte a ti como tú mandas en tu palabra, Señor. Tú eres el juez justo y perfecto, Señor. Y tú conoces todo, Dios mío. Ante ti, Dios mío, nos inclinamos en esta hora para decirte, perdona nuestros errores del año pasado y de toda la vida del pasado, Señor. Pero estamos, Dios mío, en un momento especial. Estamos en el primer domingo del año 2015, Señor, y queremos cerrar capítulos de desidia, capítulos de indiferencia, capítulos de desobediencia. Queremos cerrarlos, Señor, y empezar, Dios mío, un año 2015 como mandas en tu palabra, Señor. Queremos comenzar este año, Dios mío, con buen pie, y queremos, Señor, serte fieles en todo, Padre bendito, en congregarnos, en diezmar, en leer tu palabra, en orar, en ayunar, en servir, Dios mío, en lo que esté a nuestro alcance. Señor, queremos que este año sea un año especial, Dios mío, y que este año que comienza ahora, Señor, que sea un año de victoria, un año, Dios mío, en el que somos testimonio de la misericordia tuya, Señor. Ayúdale a todos aquellos, Dios mío, que todavía no entienden o que entienden pero no tienen la fuerza suficiente o no tienen el carácter ni la madurez suficiente para obedecerte, Señor. Ayúdalos para que pronto estén, Dios mío, en total disposición y te puedan obedecer 100%. Padre, para que si suena la trompeta y se produce el rapto, podamos volar al encuentro contigo, Señor. Y si no suena la trompeta ni se produce el rapto, pero nos toca partir para allá porque se acaban nuestros días de vida aquí en la tierra, Señor, que también vayamos a morar contigo en el reino de los cielos. Ayúdale a todo tu pueblo, Señor. Queremos estar preparados, oh Dios, como aquellas 5 de las 10 vírgenes, Dios mío. 5 de ellas fueron insensatas, pero las otras 5 fueron sensatas, fueron prudentes, y llenaron sus lámparas con el aceite y estaban expectantes, esperándote. Y cuando viniste, Señor, ellas no fueron cogidas por sorpresa. Sin embargo, las que fueron negligentes, Dios mío, que fueron imprudentes, esas se quedaron fuera, Señor. Oh Dios, y todas las vírgenes eran vírgenes, Señor, todas eran puras, Dios mío, pero eso, Señor, nos dice mucho a nosotros, Dios mío. Oh Dios, que no es suficiente estar puro y limpio, Señor, sino que tenemos que estar velando y orando y sirviéndote, Señor. Oh Dios, y haciendo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Bendice esta palabra que voy a compartir con mis hermanos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y a todos le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y quiero que preparen sus Biblias para considerar la segunda parte de la predicación, mejorando lo mejorable, ¿sí? Saben que la semana pasada predicamos acerca de mejorando lo mejorable, que ese es un lema que nosotros tenemos, ¿verdad? Un lema precioso, ¿verdad? Mejorando lo mejorable. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar todos los días mejorando lo mejorable? Amén, ¿verdad? Pues siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Y haga usted una revisión de todas las cosas que tiene que mejorar y las apunta en un papelito y dice, este año sí que voy a mejorar en muchos aspectos y le voy a servir al Señor como Dios manda. Así que, hermano, hoy quiero predicar sobre ese lema de mejorando lo mejorable, que es la segunda parte de la predicación, y está basada en los textos del Nuevo Testamento, ¿sí? La semana pasada estaba basada, la primera parte de Mejorando lo Mejorable estaba basada en los textos del Viejo Testamento, pero hoy vamos a ver
todo lo que dice el Nuevo Testamento, o bueno, una parte de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de ir mejorando lo mejorable. Y saben, hermanos, lo único que no es mejorable es la palabra de Dios. Lo único que no es mejorable es la palabra de Dios, porque Dios no puede mejorar nada, porque lo que Dios hace es absolutamente perfecto. Él no tiene que mejorar nada porque lo de Él es perfecto, y cuando una cosa es perfecta no hay que mejorarla. Cuando es imperfecta, entonces sí que necesita ser mejorada. Nosotros sí tenemos que mejorar muchas cosas. Comenzamos un año nuevo con el propósito de mejorar lo mejorable. Claro que sí. Y vamos a ver en la Escritura cosas en las que podemos mejorar. Vamos a ver cosas en las que podemos mejorar. Vamos a ir a Mateo 5, 27 del 27 al 30. Mateo 5, abra su Biblia y sígame en el estudio de la palabra, en la enseñanza de la prédica. Mateo 5, 27 al 30 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Seguimos en el verso 29, donde dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea que fíjate lo que dice la palabra de Dios, hasta dónde nos lleva el Señor. Si tu problema está en los ojos porque ves pornografía o ves cosas que no se deben ver, si tu problema está en la lengua porque eres chismoso o chismosa, si tu problema está en la mano porque te gusta robar o hacer otras cosas que no se deben de hacer, si tu problema está en tus pies porque tus pies te llevan a la casa del pecado, mejor es cortar el miembro de tu cuerpo con el cual estás pecando y entrar en los cielos manco o cojo o mudo, que teniendo todos los miembros del cuerpo completo seas echado en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Pero no tienes que llegar a mutilar tu cuerpo, no tienes que llegar a cortarte una mano o a cortarte un pie o a cortarte la lengua o a sacarte los ojos. No tienes que llegar a mutilar tu cuerpo para mantenerte puro. Puedes mantenerte puro sin cortar ninguno de los miembros de tu cuerpo. Solamente hace falta orar para tener autocontrol, que es lo que necesitan todos los hombres y mujeres de Dios. Autocontrol, dominio propio, que tú controles tus ojos, tu lengua, tus pies, tus manos, todos los miembros de tu cuerpo estén bajo control. ¿Quieres mejorar lo mejorable? Pues la verdadera grandeza es ser humilde como un niño y no hacer de tropiezo para nadie. Si usted quiere mejorar lo mejorable, usted tiene que ser humilde. Vengan a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 11. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Qué linda es la palabra del Señor. Dice, así dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Tenían interés en saber quién era grande y quién era pequeño, ¿verdad? Aires de grandeza, ¿verdad? Que a todos de vez en cuando se nos meten esos aires de grandeza y queremos ser mayores que los demás. Y los discípulos tenían esta inquietud: ¿quién será el más grande allí? ¿Y quién será más pequeño? ¿Quién será más importante y quién será menos importante? Y el Señor Jesucristo, que es maestro de los maestros, perfecto, mira el ejemplo que les pone, versículo 2, dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, fíjate,
hacer tropezar, dar mal testimonio y hacer tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mi nombre, que creen en mí, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea que antes de que usted haga tropezar a otra persona por su propio mal testimonio, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le echara a lo profundo del mar. Verso 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos para probar a los que dicen que son cristianos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquella persona por quien viene el tropiezo. Dice, por tanto, otra vez se repite el mismo concepto que leímos anteriormente. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Es decir, si Jesucristo ha venido a salvar a lo que se había perdido, y usted como cristiano o como cristiana, en lugar de colaborar para salvar la gente, lo que hace es dar mal testimonio y escandalizar y servirle de tropiezo a los demás, pues ay de la persona que haga eso, ¿verdad? Que haga tropezar a otro por su mal testimonio. Y yo sé que hay muchas personas que han hecho tropezar a aquellos que son débiles en la fe y que están tratando de entrar, ¿sí? Y que han dado un mal testimonio. Y ese mal testimonio ha escandalizado a esa persona nueva que está tratando de entrar en los caminos del Señor, porque se creía que todos los que estaban en la iglesia eran cristianos de testimonio, honrados y correctos, pero se han llevado una decepción, se han llevado una sorpresa desagradable porque han visto un mal testimonio en fulanito de tal que presumía de ser cristiano, ¿verdad? ¡Ay de esa persona! ¡Ay de esa persona! Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino de asno y se le echara en lo más profundo del mar. La persona que da mal testimonio, que dice que es cristiano y da mal testimonio, mejor que no diga que es cristiano, mejor que no diga que es evangélico, ¿verdad? Porque entonces nos afecta a todos nosotros. Si entre nosotros hay una persona que dice, yo soy un cristiano evangélico y me congrego en la iglesia de la calle Tilama número 56, y después lo ven por ahí robando o fornicando, mejor que no hubiera dicho que es cristiano. Mejor incluso que ni siquiera que venga a la iglesia, ¿verdad? Porque lo único que hace es traer vergüenza y mal testimonio sobre los que de verdad son cristianos. Porque los que de verdad son cristianos no queremos ser afectados. A mí no me gusta que me asocien con personas de mal testimonio. Mira fulanito, bueno, fulanito es fulanito, allá él con Dios. Yo soy yo y cada persona tiene su propio testimonio. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Si quieres mejorar lo mejorable, la verdadera grandeza es ser humilde como un niño y no hacer de tropiezo para nadie. Y también hablando de los dones espirituales del Espíritu Santo, hay algunos dones que son mejores que otros. Estamos hablando de mejorar lo mejorable, ¿verdad? Entonces, si vamos a primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Acompáñenme, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31, mira lo que dice. Dice, procurad pues los dones mejores. Procurad los dones mejores. Quiere decir que hay unos que son mejores que otros. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra que hay otra cosa que es todavía mejor que los dones. O sea, si hablamos y comparamos los dones unos con otros, unos son mejores que otros, pero hay
Otra cosa que es mejor que los dones. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Termina el versículo 31. Y luego comienza el capítulo 13. Y el capítulo 13 habla del amor, ¿verdad? El amor es el camino más excelente, el camino mejor que muestra el Señor en su palabra. Entonces tenemos que ir a mejorar lo mejorable. El camino mejor es el amor, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Está ahí en ese capítulo 13. Así que algo mejor que los dones es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, como dice también la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo ora por los hermanos de la iglesia en Filipos, para que mejoren lo mejorable. Mira Filipenses, venga conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 14. Filipenses 1:8, que es de donde hemos sacado esta idea. Bueno, esta idea de mejorando lo mejorable, esto está en toda la Biblia, ¿verdad? Pero los textos que yo he usado como base para ese concepto es en Filipenses capítulo 1, versículo 8 en adelante, donde dice la palabra de Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo le dice a los filipenses, dice, yo los quiero a ustedes muchísimo. Verso 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que ustedes sean llenos del amor de Dios y que abunden y que aprendan y que sepan. Verso 10 dice, para que aprobéis, ¿qué cosa? Lo mejor, mejorando lo mejorable, para que aprobéis lo mejor. No para que aprobéis lo peor, sino lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, cuando Cristo venga. Tenemos que ser sinceros. Irreprensibles quiere decir que no haya que estarlos reprendiendo continuamente, que ya ustedes han alcanzado un nivel de santidad y de consagración, que ya no hay que estarlos reprendiendo, que ya el pastor no le tiene que estar llamando la atención, sino que ya usted alcanzó ese nivel y usted está orando, congregándose, diezmando, leyendo la palabra, usted está metido con Dios en serio, ya es una persona irreprensible, tiene buen testimonio y ya lo único que podemos decir de usted es gloria a Dios por el hermanito o por la hermanita, porque de verdad se está tomando las cosas de Dios muy en serio y anda derechito como una vela, ¿verdad? El verso 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense lo que dice, las cosas que me han sucedido. ¿Y qué le había sucedido? Pues lo habían azotado, lo habían metido en la cárcel y le habían machacado de manera increíble al apóstol Pablo. Y él dice, todo eso que me ha sucedido ha redundado más bien para que el Evangelio siga avanzando y se siga extendiendo. Verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones, es decir, el hecho de que lo hayan metido en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era el palacio de los emperadores romanos, ¿sí? Y Pablo dice, hasta el palacio de los emperadores romanos ha llegado el Evangelio por el hecho de que me tienen a mí metido aquí en la cárcel. Verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, fíjate, la mayoría de los hermanos en la iglesia de Filipo, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué bueno esto, ¿verdad? De los hermanos de la iglesia de Filipo decían,
Pero si el apóstol Pablo, que es el fundador de esta iglesia, está en la prisión por ser un predicador del evangelio, ¿cómo vamos nosotros a estarnos callados? Vamos a predicar. Y ellos salían y predicaban porque decían, uy, si mantenemos la boca cerrada, Dios nos va a pedir cuenta, porque mira a Pablo, lo han metido en la cárcel y él es el apóstol y él es el fundador de la iglesia de Filipo y está predicando la palabra de Dios en la misma cárcel. Entonces, hasta los hermanos de la iglesia, en lugar de que las prisiones del apóstol Pablo redundaran para desanimarlo y decir, ay, pobrecito, el apóstol Pablo está metido ahí en la cárcel, ¿qué va? El efecto que producía era otro efecto. Decían, gloria a Dios, él está en la cárcel por ser predicador, pues yo también voy a ser predicador y aunque me metan en la cárcel. O sea que redundó para bien, ¿verdad? Si leemos el versículo 21 de ese mismo capítulo, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bueno aquellos hombres y mujeres que dicen lo mismo. Yo quiero vivir con Cristo y morir es ganancia. Me voy ya para el reino de los cielos. Dice el verso 22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, bueno, para mí el morir, si me muriera ya estaría mucho mejor, porque me iría con Dios ya para el cielo definitivamente y no tendría que estar aguantando palizas ni problemas de nadie. Pero, dice, pero en el versículo 23, en el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Es decir, si el hecho de que yo viva en la carne resulta que es una bendición para que el evangelio se extienda entre aquellos que todavía no conocen a Cristo, pues entonces no sé qué escoger. Porque, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo también a veces cuando veo tantas cosas y tantos problemas y tanta gente complicada, digo, ¡ay, Señor, llévame ya para tu reino! Porque estando allá arriba estaré mucho mejor, no tendré que sufrir persecución ni críticas ni nada, ¿sí? Como dice el apóstol. Pero el quedar, verso 24, pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aleluya. Qué pensamientos más profundos tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hermanos, siguiendo hablando del tema de mejorando lo mejorable, una palabra clave en el libro de los Hebreos. Quiero que vengan ahora al libro de los Hebreos para que veamos una palabra clave. La palabra clave en el libro de los Hebreos, abra por favor su Biblia en el libro de Hebreos para que veamos allí la palabra clave del libro de los Hebreos es mejor, mejor, mejor. Todo es mejor en el libro de los Hebreos hablando acerca de Jesucristo. Mira el capítulo 6, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios, Hebreos 6, 9, dice así, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea que está hablando de cosas mejores, como dice la Biblia en otro pasaje, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que le amamos, ¿verdad? O sea que Dios tiene preparado para nosotros lo mejor, hermanos. Capítulo 7 de ese mismo libro, versículo 19, una hoja más adelante, dice así, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, que la ley no perfeccionó nada, pero Jesucristo sí que lo ha perfeccionado todo. Una mejor esperanza. Tenemos ahora una mejor esperanza para acercarnos a Dios en Jesucristo. Y el versículo 22 de ese capítulo 7, el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
un mejor pacto, una mejor esperanza. Todo es mejor. Un pacto sobre mejores promesas, ¿verdad? El capítulo 8, versículo 6. Este está precioso. Capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio, fíjate, mejor ministerio el de Jesucristo que el de Moisés, por supuesto. Mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, ¿qué dice? Mejor pacto. ¿Establecido sobre qué? Mejores promesas. Entonces, mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Jesucristo es inmejorable. Inmejorable. Capítulo 9, versículo 23. 9:23, mira lo que dice. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Es decir, las cosas terrenales, lo que había en el templo, el arca de la alianza, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y todos los muebles que componían el tabernáculo y el templo. Después, más tarde, todo eso era figura de las cosas que hay en el cielo, ¿verdad? Entonces, las cosas que hay en el cielo son mejores y es a donde nosotros vamos a ir. Aquellos sacerdotes en el Viejo Testamento tenían el privilegio de entrar en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero ese privilegio no es comparado con el privilegio que nosotros tenemos, porque nosotros vamos a entrar en el lugar santísimo verdadero, en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. El capítulo 10 y el versículo 34. Capítulo 10, versículo 34 del mismo libro de los Hebreos, dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjense hasta dónde llegó la fe de esa generación de cristianos. Dice: de los presos también os compadecisteis, es decir, de los que estaban en la cárcel por ser predicadores del Evangelio. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea que le quitaron la casa, le quitaron el coche, le quitaron las tierras, le quitaron el dinero y lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Fíjate qué fe tan grande la de estos cristianos. Me quitan la casa, me quitan el coche, me quitan la familia, me quitan el dinero, pero no me quitan la herencia que tengo allá arriba en el reino de los cielos. Como dijo Jesucristo, no le tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero ellos no pueden tocar tu alma. Entonces tenemos una herencia inmarcesible, incorruptible en el reino de los cielos. Capítulo 11, versículo 16. 11:16, dice así la Escritura: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, hablando de la patria celestial que anhelaban aquellos cristianos. Dice: anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una patria celestial que Dios nos ha preparado. Aleluya. Versículo 35, capítulo 11, versículo 35. Dice allí la palabra: las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, prefirieron morir como mártires antes de ser puestos en libertad y vivir en el mundo del pecado. Mejor resurrección, versículo 40 de ese mismo capítulo 11. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha proveído una cosa mejor para nosotros, para que aquella generación no fuesen perfeccionados mejor que nosotros. Si vamos al capítulo 12, el capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de Dios, 12:9 dice así:
Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, ¿qué? Que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. Es decir, teníamos a nuestros padres que nos castigaron varias veces cuando éramos niños y nosotros los veneramos, los reconocemos y decimos gracias. Yo lo digo aquí públicamente, gracias que mi padre y mi madre me pegaron unas buenas palizas cuando era pequeño, porque si no hubiera sido eso, yo hubiera sido un rebelde. Entonces la disciplina surtió un efecto muy bueno en mi vida y en la vida de todos aquellos que han sido disciplinados. Y por eso dice a la palabra que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, nos castigaban y nosotros encima decíamos qué buenos son. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obviamente, ¿verdad? Claro, yo le quiero obedecer a Dios para vivir con Él eternamente en el reino de los cielos. Obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a Dios, y viviremos. Y el capítulo 12 y versículo 24, 12, 24, y con este ya terminamos el tour por el libro de los Hebreos acerca de la palabra mejor, 12, 24, dice así, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla ¿cómo? Mejor que la de Abel. La sangre de Abel, el hijo de Adán y Eva, fue una sangre inocente, pero es que la de Jesucristo es requete inocente, mucho más inocente, mejor que la de Abel. Entonces fíjense todas las cosas mejores a donde el Señor nos lleva, ¿verdad? Mejores cosas, mejor esperanza, mejor pacto, mejor promesa, mejor ministerio, mejores sacrificios, mejor herencia en el reino de los cielos, mejor patria celestial, mejor resurrección, mejor disciplina, la disciplina que el Señor nos da, que la disciplina que nos dieron nuestros padres, y la sangre de Cristo, que es lo mejor de todo. Con ella somos lavados y somos limpios de nuestras maldades y de nuestros pecados. Así que si todo lo que nos ofrece Jesucristo es mejor y es lo mejor de lo mejor, ¿por qué no darle también nosotros al Señor lo mejor de nuestras vidas? Mejorando lo mejorable, claro que sí. Él nos ha dado lo mejor y yo le voy a dar lo peor. No, por Dios, yo le tengo que dar lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi dinero, lo mejor de mis talentos, de mis dones, todo para el Señor. Él se lo merece. ¿Saben, hermanos, que hay pecados manifiestos a los ojos de todos, que son visibles y que son evidentes y que deben ser corregidos por las autoridades correspondientes? Los pecados tienen que ser corregidos por las autoridades correspondientes. El padre, la madre, el pastor, el líder o el anciano de la iglesia o la anciana deben de corregir todo pecado visible, porque hay pecados visibles y hay pecados invisibles al ojo humano. Al ojo de Dios todos son visibles, ¿verdad? Pero al ojo humano hay pecados que son visibles y hay pecados que son invisibles. ¿Cuáles son los pecados visibles a los ojos de los hombres? Pues la borrachera, por ejemplo. Cuando usted ve a una persona ebria dando tumbos, dando olor a bebida alcohólica, usted dice, este hombre es un borracho, le gusta el alcohol. Es obvio, lo ve. Cuando usted ve a una persona fumando, o no la ve fumando, pero huele a tabaco, usted dice, este fuma como un carretero. O cuando usted ve a una mujer que dice ser cristiana y la ve vestida igual que las mundanas, enseñando sus pechos, sus piernas, o tirada por ahí en esas playas en bikini tomando el sol, usted dice, esta es una indecente, una inmoral, que no tiene pudor y que no tiene decencia. Y si usted ve a uno que frecuenta bares y lugares de prostitución, usted dice, este es un mujeriego, anda siempre detrás de las prostitutas y fornicando. Por eso digo, hay pecados que son ocultos a los ojos de la gente y esos pecados son más difíciles de corregir de manera personalizada porque nadie lo sabe excepto Dios. Unos son ocultos
Y estos que les acabo de decir son pecados visibles, ¿verdad? Pero hay otros que son ocultos y no lo sabe el padre, ni la madre, ni el esposo, ni la esposa, ni el pastor, no lo saben. ¿Cuáles son esos pecados ocultos? Pues adicción a mirar pornografía y cosas que no se deben mirar. Eso es un pecado oculto. La persona lo está haciendo, pero lo tiene oculto. Él o la que está enganchada a la pornografía lo hace en secreto. Nadie lo sabe. No se lo dice a nadie, pero él sabe que está en ese problema. El pastor no lo sabe, el padre no lo sabe, la madre no lo sabe, pero la persona está enganchada a la pornografía. Eso es un pecado secreto. La persona que tiene malos pensamientos y que quiere robar dinero, por ejemplo, o algo de valor, esa persona lo hace cuando nadie le mira, para mantener su pecado escondido y en secreto y que nadie se entere. Y todo lo que está prohibido y la gente lo quiere hacer, lo hacen a escondidas, cuando nadie le ve. Cuando nadie le ve, hacen todas esas cosas. Tenemos entonces pecados visibles y tenemos también pecados ocultos. Y el pastor no puede corregir los pecados que están ocultos o escondidos porque no lo sabe. El padre y la madre tampoco lo sabe. El pastor llama la atención a una persona cuando ve determinados pecados que son visibles. Entonces sí le llama la atención. Pero el pastor no es el ángel de la guarda de cada creyente. Cada creyente tiene que ser su propio ángel de la guarda. Yo me tengo que guardar a mí mismo. Cuídate, guárdate a ti mismo, a ti misma, hermano. Tú eres tu propio guarda, tú eres tu propio guardián. Cada creyente debe cuidarse a sí mismo para no caer en pecado. Ahora, si alguien viene a contarte un chisme en secreto, que es una calumnia o una mentira, y te dice, mira, voy a contarte una cosa, pero me prometes que no se lo vas a contar a nadie. Me prometes que no se lo vas a contar a nadie. Y tú, por la curiosidad de saber el chisme, de qué va el chisme, le dices, vale, yo no se lo cuento a nadie. Y al decir que no se lo cuentas a nadie, caíste en la trampa, al hacerte cómplice de esa mentira que afecta a otra persona que es inocente, ¿verdad? Es decir, a veces la curiosidad, viene una persona, mira, te voy a contar una cosa, pero me prometes que no se lo dices a nadie. Y si usted, sin saber lo que esa persona le va a contar, ya usted le promete que no se lo va a decir a nadie, entonces usted puede convertirse en cómplice de esa calumnia o de ese chisme o de ese cuento. Por eso uno no puede hacer promesas sin saber qué es lo que está prometiendo. Entonces uno no puede caer ingenuamente en la trampa, ¿verdad? Si alguien le dice a usted, me prometes que no se lo vas a decir a nadie, si no me lo prometes, no te lo cuento. Pues no me lo cuentes. Yo no te voy a prometer que no voy a contarlo, porque si lo que tú me vas a contar a mí es algo delicado y es algo peligroso, y tú me vas a convertir a mí en cómplice de tu pecado, entonces yo no quiero ser cómplice de tu pecado. No se haga cómplice de pecados ajenos. No tape, no justifique lo injustificable. Hay secretos que sí se pueden guardar y no hay que hacerlos públicos. Cosas que no afecten a nadie, ¿verdad? Pero hay secretos que uno no debe guardarlos porque pueden estar afectando a una persona inocente y nosotros estamos guardando un secreto que lo estamos guardando por haber hecho una promesa de decir, no, yo no se lo cuento a nadie. Por ejemplo, un hombre soltero que es cristiano y viene al pastor y le confiesa que ha tenido relaciones sexuales con una prostituta, pues el pastor lo que hace es que lo pone en disciplina por una temporada sin que esa persona pueda tomar la Santa Cena, pero el pastor no tiene por qué darle publicidad a ese pecado, porque la persona pecó contra sí mismo, tuvo relaciones con una prostituta, pecó contra sí mismo, se confesó ese pecado al pastor, se arrepintió de todo corazón, el pastor lo puso en disciplina, un tiempo sin tomar la Santa Cena, la persona está arrepentida y no hay por qué estarle dando publicidad a ese pecado. Entonces, hay secretos que sí se pueden guardar y hay secretos que no se pueden guardar. Depende de qué secreto sea. En asuntos difíciles,
Cuando hay asuntos difíciles hay que aplicar la regla de oro. Saben ustedes que en la Biblia hay una regla que se le llama la regla de oro, que está en Mateo capítulo 7, versículo 12, donde dice la palabra de Dios: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, repito, Mateo 7, 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, lo que usted no quiere para usted, no lo puede querer para otra persona. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es decir, si quiero que me traten bien, yo tengo que tratar bien. Si esto no me gusta para mí, yo no lo puedo desear para otra persona, porque entonces estaría violando la regla de oro de Mateo 7:12. Caso diferente es que venga un hombre o una mujer al pastor y le diga: pastor, le he sido infiel a mi cónyuge y hay un hijo fuera del matrimonio, pero mi cónyuge no lo sabe. El pastor no puede hacerse cómplice de ese pecado y taparlo indefinidamente al cónyuge que no lo sabe. Un asunto como ese debe ser manejado con mucha prudencia y habrá que orar un tiempo para preparar al cónyuge que no sabe de la infidelidad, para que cuando se entere, pues pueda perdonar al otro cónyuge que le ha sido infiel. Porque hay un hijo secreto, hay un hijo que no se sabe, que el cónyuge con el que la persona vive no sabe de ese hijo secreto. Lo bíblico y lo correcto es confesar el pecado para no tener esa carga de conciencia toda la vida, hermano. Todos los pecados deben ser confesados a la persona ofendida. Lo bíblico y lo correcto es confesar el pecado para no tener esa carga de conciencia toda la vida. Ustedes saben que la Biblia dice, en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si no confesamos no hay limpieza. Para que haya limpieza de la mente, del corazón, de la conciencia, hay que confesar el pecado. Ay, pero me da vergüenza. Es igual, tiene que confesarlo, porque si no usted va a vivir con esa carga de conciencia por el resto de su vida, y ese pecado está ahí, está latente, está vigente, no ha sido perdonado porque no ha sido confesado. Debe confesarlo, aunque sea duro confesarlo, pero es mejor afrontar la realidad y confesarlo para ser limpio. El cónyuge infiel dirá: bueno, tengo miedo de confesarle ese pecado, porque si se lo confieso el matrimonio se puede romper. Él o ella no lo sabe que tengo un hijo secreto, pero si se lo digo, el matrimonio se va a romper. Bueno, sí, es probable. No es que se tiene que romper, a lo mejor puede perdonarle, pero es probable que sí, que se puede romper. Pero ¿qué pasa si no se lo confiesa? ¿Qué pasa si no se lo confiesa? Entonces se rompe su relación con Dios, porque esa persona vive en una mentira y se condena en el infierno para siempre por no confesar ese pecado. Eso es peor, vivir con una carga de conciencia por el resto de la vida y no confesar el pecado. ¿Qué vale más, salvar tu matrimonio o salvar tu alma? ¿Qué vale más, salvar tu matrimonio o salvar tu alma? Salvar mi alma, claro que sí. Creo que sin quitarle valor al matrimonio vale más salvar el alma. Un caso así es un caso en el que hay que elegir entre dos males. Hay que elegir entre dos males. ¿Sí? Uno es un mal horrible y eterno, y es la condenación en el infierno de fuego por mantener una mentira y un engaño permanentemente en el tiempo. El otro mal es la ruptura del matrimonio. Es un mal doloroso también, pero ni siquiera comparable con el infierno. O sea, la ruptura del matrimonio es un mal menor comparado con irse al infierno por la eternidad. Las dos cosas son malas, pero una es más mala.
es más mala que la otra. Y hermanos, es fácil elegir entre algo bueno y algo malo. Cuando usted tiene que elegir entre algo bueno y algo malo, eso es muy fácil. Pues elijo lo bueno y ya está. Pero a la hora de elegir entre dos cosas malas, ahí ya no es fácil. Muchas veces hay personas que se han visto obligadas a tener que elegir entre dos males, entre dos cosas malas. Y entonces ya eso no es tan fácil. Cuando debes elegir entre dos cosas malas, y ninguna de las dos te gusta o nos gusta, solemos aplazar esa decisión para más adelante y no podemos o no queremos abordar el asunto. No lo queremos abordar porque decimos, no me gusta, ninguna de las dos cosas me gusta, no queremos abordar el asunto. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo aplazamos más adelante, más adelante, más adelante. Y lo aplazas un mes, y lo aplazas un año, y lo aplazas 2 años, y lo aplazas 3 años, hasta que tu conciencia se puede corromper, hasta que tu conciencia se puede quedar trastornada, invertida, cauterizada, la conciencia cauterizada. Entonces es mejor abordar el tema, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, hay que elegir entre dos males. Y entonces pues uno dice, bueno, si este es un mal horrible y este es un mal menos horrible, elijo en el mal menos horrible. Entonces, a veces hay que elegir entre dos males. Y si ese es su caso, pues tome decisiones, no aplace la decisión, porque dice, bueno, ninguna de las dos cosas me gusta, pero es mejor que aborde la situación. Saben que la pregunta que la gente debe hacerse cuando tienen un asunto y lo van a confesar al pastor, la pregunta que la gente tiene que hacerse es, ¿para qué le confieso mi pecado al pastor? ¿Para qué? Si es al pastor al que se lo tienes que confesar. Ahora, si es a tu esposo o a tu esposa, pues no se lo tienes que confesar al pastor. Si tu esposo o tu esposa ya te ha perdonado, o tu marido, o tu padre o tu madre, quien sea, pues ya está, ¿verdad? Ya eso quedó perdonado. Pero ¿para qué le confieso mi pecado al pastor? Algunos tratan de confesarle el pecado al pastor para que el pastor sea cómplice de su pecado. Yo como pastor no puedo ser cómplice del pecado de nadie. Ahora, si la persona confiesa su pecado para que el pastor le dé consejo y esa persona pueda resolver su carga de conciencia y su problema y ser libre de ese pecado, entonces sí está bien. Si ese es el propósito con el que vienes a confesarme tu pecado, pues porque tú quieres ser libre de ese pecado, quieres que te dé consejo, quieres que ore por ti y quieres liberarte, bueno, pues si eso es así, gloria a Dios. Ahora, si vienes para confesarme tu pecado y para que yo mantenga tu pecado oculto y me haga cómplice de tu pecado, lo siento mucho, ahí no puedo. El deber del pastor es hacer las cosas bien. El deber del pastor es liberar a la persona de su pecado por medio de la consejería y por medio de la oración. Debemos de ser enemigos también de las ambigüedades. Las ambigüedades son cosas que no están muy claras. Y Dios, todos sabemos que Dios es un Dios claro. Una ambigüedad es que alguien venga y te diga, hermano, ora por mí porque tengo una petición delante de Dios. Y tú le dices, bueno, ¿y de qué se trata esa petición? Y la persona te dice, bueno, eso es un asunto personal que yo no te lo puedo revelar, no te lo puedo decir. Entonces, ¿cómo voy yo a orar? ¿Cómo voy yo a orar por algo que no sé si es una buena petición o es una mala petición? No puedo. Y yo sé que hay muchas personas en las iglesias que tienen conceptos, que tienen ideas, pensamientos y opiniones acerca de doctrinas de la Biblia que no son correctas. Hay mucha gente que tiene ideas, pensamientos, conceptos, opiniones acerca de Dios que no son correctas. Y yo quiero ayudarle a tener equilibrio teológico y a tener pues opiniones correctas en todos los sentidos. Nosotros, hermanos, esta iglesia somos una iglesia reformadora, ¿sí? Lutero
ese reformador del siglo XV y siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio y tantos otros reformadores, ellos fueron muy criticados y atacados por los enemigos de las mejoras y por los enemigos de la reforma, pero ellos siguieron adelante sin complejos de ninguna clase, mejorando lo mejorable. Ellos siguieron reformando lo reformable y mejorando lo mejorable y no se acomplejaron ante nada ni ante nadie. Ustedes y yo sabemos que el feminismo y el machismo no son de Dios. Los principios bíblicos sí son de Dios y en ellos, en los principios bíblicos, nosotros nos reafirmamos y nos ratificamos. Vengan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Gloria al nombre del Señor. Dice, ahí tenemos un mensaje para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que estaba en orden, que estaba bien delante de Dios. A esta iglesia Dios no le llama la atención de ninguna manera, porque están haciendo todo correctamente, no como las otras iglesias, como Tiatira o Esmirna o esas otras iglesias. No, a esta Dios no le llama la atención en nada, pero sí le dice algo. En el versículo 10, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, le dice a la iglesia de Apocalipsis, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Y mira lo que le dice. ¿Qué le dice? Retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Yo no quiero que mi corona se la lleve otro. Mi corona está allí reservada para mí. Y hay una corona de gloria en el reino de los cielos reservada para cada uno de ustedes. Pero usted tiene que retener lo que tiene, suponiendo que lo que tenga sea bueno. Ahora, si lo que tiene es malo, échelo fuera, ¿verdad? Porque está reteniendo una cosa mala. Ahora, si usted tiene humildad, sencillez, nobleza de corazón y todos los principios bíblicos como los tenía la iglesia de Filadelfia, entonces retén lo que tienes. Es decir, mantente firme ahí en esos principios bíblicos para que ninguno tome tu corona, porque si a mitad de camino le das la espalda a esos principios cristianos, de la honradez, de la integridad, de la fidelidad, de la obediencia, de la decencia y de todo eso, si a mitad de camino le das la espalda, pues entonces ya no has retenido lo que tenías. Entonces por eso le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria al nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia se le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Primera de Corintios 15, 33, ya voy terminando. Primera de Corintios 15, 33. También tiene un mensaje precioso ahí la palabra de Dios. 15, 33 de Primera de Corintios dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un versículo muy bonito ese, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, para que a la hora de hablar usted no vaya a errar. Vamos a decirlo todos juntos. Ese versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene buenas costumbres, no las corrompa con una mala conversación. Las malas conversaciones, cuidado con lo que se conversa. Hablemos buenas conversaciones para reafirmar las buenas costumbres. Debemos de estar contentos y afirmar los principios cristianos recuperados recientemente en esta iglesia, ¿verdad? El velo, la decencia, la espiritualidad, la santidad. Nosotros tenemos que ser cristianos conservadores y recuperamos buenos principios y buenas costumbres en medio de una generación de cristianos mediocres que nos rodean por todas partes. Vamos a mejorar nuestro cristianismo, vamos a mejorar lo mejorable. Y hermano, cuando usted está seguro
Cuando usted está seguro de que está en lo doctrinalmente correcto, no le tenga miedo a las críticas. Cuando usted está seguro de que está en lo doctrinalmente correcto, no le tenga miedo a las críticas. Las críticas son ataques del diablo para desanimarnos a nosotros y para que claudiquemos y le demos la espalda a la sana doctrina. Para eso el diablo levanta críticas contra nosotros, para desanimarnos y para que le demos la espalda a la buena y a la sana doctrina y nos vayamos detrás de un evangelio fácil y de un evangelio mediocre. Eso es un engañabobos. Saben que los judíos le dijeron al Señor: bueno, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Vengan a Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38. Allí dice la palabra del Señor, fíjense, y esto yo lo he estado viviendo últimamente, ¿sí? Mateo capítulo 12, versículo 38, manténgalo ahí. Quiero decir que yo, por ejemplo, cuando estoy orando, yo estaba orando el otro día, y al ver tanta dureza de corazón, porque uno le habla, y ustedes mismos le están hablando a la gente, a los españoles, para que se conviertan a Cristo, y están duros como una piedra, como el mármol. Y yo estaba orando el otro día, y le dije a Dios: Señor, si quizás fuera tu voluntad que tú hicieras milagros, maravillas, para que la gente al ver las maravillas y los milagros de Dios creyeran y se convirtieran. Y entonces me venía a la mente el episodio cuando Elías en el Monte Carmelo estaba enfrentado a los 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo: bueno, preparen los profetas de Baal, que preparen un sacrificio, y tú, Elías, prepara otro. Y entonces Elías fue al monte y bueno, los profetas de Baal habían preparado su sacrificio y Elías tenía el suyo preparado. Y Elías le dijo a los de Baal, dice: hagan ustedes el sacrificio primero, y el Dios que conteste con fuego del cielo y consuma el sacrificio. Si el Dios de ustedes, Baal, manda fuego del cielo y consume el sacrificio, entonces Baal es Dios. Y si es Jehová el que manda fuego del cielo y consume mi sacrificio, entonces es que Jehová es Dios. Y toda la multitud, todo el pueblo de Israel estaba allí diciendo: vamos a ver, ¿cuál será el Dios verdadero? Si es Baal o si es Jehová. Si es Baal, Baal hará que descienda fuego del cielo sobre el sacrificio de los profetas de Baal. Pero si el Dios verdadero es Jehová, entonces descenderá fuego sobre el sacrificio del profeta Elías, porque él es el único profeta de Jehová y los otros son profetas de Baal. Y Dios hizo ese milagro en esa ocasión para esa generación, porque el pueblo estaba confundido y Dios quería volver el corazón del pueblo a Jehová, ¿verdad? Y por eso hizo ese milagro en esa ocasión. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que cuando los profetas de Baal clamaron a Baal, no vino fuego del cielo, pero cuando Elías clamó a Jehová, fuego del cielo cayó y consumió el sacrificio de Elías. Entonces todo el mundo dijo: ah, claro, ahora sí sabemos, Jehová es el Dios verdadero, vamos a matar a los profetas de Baal. Y ahí el pueblo se desengañó, ¿verdad? Y entonces me estaba viniendo ese pensamiento a mí a la mente: oh Señor, si tú también hicieras milagros hoy en día para que la gente que están duros de corazón y que no se quieren convertir, se conviertan, Señor. Ay, necesitamos milagros, ¿verdad? Quizás si es tu voluntad, ¿verdad? Porque si no es la voluntad de Dios, pues no se puede hacer nada, ¿verdad? En aquella ocasión, en la época de Elías, para esa generación fue la voluntad de Dios hacer ese milagro. Pero después resulta que más adelante, cuando vino Jesucristo, la gente también quería que Dios siguiera haciendo milagros como lo hizo en la época del profeta Elías en el Viejo Testamento. Por eso es que les quiero llevar a Mateo capítulo 12, versículo 38, donde dice, Mateo 12, 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense, Ellos sabían de la historia del profeta Elías y de cómo Dios hizo descender fuego del cielo en aquella ocasión. Y ellos vienen ahora y le dicen a Jesucristo: Maestro, queremos que tú hagas un milagrito, que hagas algo para nosotros creer en ti, porque tú dices que eres el Mesías, pero
Pero ¿qué señal nos muestras? Queremos ver una señal, queremos ver una evidencia, un milagro como el de Elías o algo así para nosotros creer. Y en el verso 39 el Señor les responde, dice, respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ustedes son una generación mala y adúltera y quieren una señal. No hay señales. La única señal que tienen es la del profeta Jonás. Y la relaciona el Señor Jesucristo con su propia vida. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que la señal para la generación de la época de Jesucristo era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que estaría muerto 3 días. Y luego les dice el Señor en el verso 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, la gente que vivía en Nínive, solamente con la predicación de Jonás, de que Dios iba a destruir la ciudad en 40 días, todos ellos se arrepintieron enseguida, solo con una predicación. Y ahí tienen a Jesucristo y no le hacen ni caso a Jesucristo. Y Jesucristo mucho más que Jonás. Y ahora dice el verso 42, y la reina de Saba, la reina del sur, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, mira el interés que tenía la reina del sur, que vino cientos de kilómetros andando en camellos para ir a oír la sabiduría de Salomón, y ahí está Jesucristo, que es superior a Salomón, y no le hacen caso. Entonces, queda claro que el Señor no está por complacer a la gente ni por hacer milagros para que crean en Él, ¿sí? Dios dice ahora, el que me ama, mi palabra guardará. Si la quiere guardar, guárdela. Si no la quiere guardar, usted va a decir, no, que el Señor haga un milagro. No va a hacer milagro. El que me ama, mi palabra guardará. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y bienaventurados los que sin ver han creído. Y eso es lo que Dios quiere. Mucha gente hoy en día vive en pecado. Y como no hay un castigo inmediato, saben que en el Viejo Testamento, o adulteraba o blasfemaba, lo sacaban a la plaza pública, lo ponían allí en el centro y a pedradas lo mataban. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente no pecaba. ¿Pero por qué no pecaban? Por miedo a que los mataran. Dice, uy, si adultero o fornico o blasfemo me matan, entonces me voy a estar calladito y me voy a portar bien para que no me maten. Ese era antiguamente así, en el Viejo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, como ya Dios no envía juicio inmediato, ni existe esa ley del Viejo Testamento, sino que ahora estamos en un periodo diferente, que es el periodo de la gracia, entonces la gente fornica, pecan, blasfeman, hacen todo tipo de pecado, y como no le cae un castigo inmediato a ninguno, ves a este que ha fornicado, que ha pecado, y parece que no pasa nada, pues entonces la gente dice, no, eso es que no pasa nada, no pasa nada, ahora no pasa nada, pero en el día del juicio, ahí sí que va a pasar, así que hay que estar preparado para cuando el Señor nos llama a su presencia, porque es verdad que aquí en la tierra no hay una justicia instantánea o inmediata, pero eso no quiere decir que Dios va a dejar el pecado impune. El pecado va a ser castigado como Dios dice en su palabra. Pero no solo entonces, de los 10 mandamientos del Viejo Testamento. Como dice ese otro refrán, dice que los molinos de Dios van lentos, pero muelen muy fino. El juicio de Dios te alcanzará si sigues en pecado. Y yo felicito a esta iglesia por estar dispuesta a mejorar lo mejorable y a seguir adelante reformando lo reformable y restaurando principios cristianos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar un momentito para que el Señor nos bendiga y que esta Santa Cena que vamos a participar sea una bendición. Haga un examen de conciencia ahí, si ya lo ha hecho,
pues le da gracias a Dios. Y ya saben que la Santa Cena la toman solamente las personas que están bautizadas en la iglesia y que están viviendo en santidad y que están en el orden de Dios. Si usted está en pecado o tiene asuntos pendientes que todavía no los ha resuelto, arréglelos para que luego después tome la Santa Cena con reverencia y con respeto. Entonces hacemos una oración y los líderes que van a servir la Santa Cena, pónganse aquí delante, por favor, ahora, ¿sí? Para que le vayan sirviendo a la Santa Cena a los que la van a tomar.